En las vastas y polvorientas llanuras del México de finales del siglo XIX, bajo un sol que no perdonaba y un cielo de un azul implacable, se alzaba la hacienda Los Olvidos. Su nombre, susurrado entre los lugareños con una mezcla de respeto y temor, parecía un eco de la vida de su dueño, don Fernando de la Vega. Un hombre ya en el ocaso de sus años, con una cabellera tan blanca como las cumbres nevadas de los volcanes y unos ojos que habían presenciado la implacable marcha del tiempo, don Fernando era la encarnación de la riqueza y la soledad. Su fortuna, forjada con una voluntad de hierro y una ética de trabajo incansable, era legendaria, pero su espíritu parecía tan árido como la tierra que se extendía bajo su dominio. Don Fernando era una figura imponente, conocida tanto por su inquebrantable honestidad en los tratos comerciales como por su carácter espinoso. Era un hombre de pocas palabras amables y muchas exigencias, su paciencia tan escasa como el agua en un desierto. Su temperamento, a menudo brusco, y sus comentarios, afilados como espinas de nopal, mantenían a raya a la mayoría de quienes se atrevían a acercarse. Sus hijos, ya adultos y establecidos en la bulliciosa Ciudad de México, hacían visitas esporádicas, más por el deber de la herencia que por el afecto filial. La vasta hacienda, con sus muros gruesos y sus patios silenciosos, era un monumento a su éxito material y a su profunda soledad. Antes de que sigamos adentrándonos en los secretos de Los Olvidos, cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas. Y si crees que la verdadera riqueza reside en el corazón y no en el oro, regálanos un me gusta y, lo más importante, suscríbete a Cuentos de Viuda. Tu apoyo es el aliento que da vida a estas historias, permitiéndonos seguir compartiendo relatos que tocan el alma y nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. No te quedes fuera de nuestra comunidad. La enfermedad, insidiosa y silenciosa, comenzó a tejer su red alrededor de don Fernando. La tuberculosis, ese flagelo de la época, se manifestaba con una tos persistente que le desgarraba el pecho, fiebres que lo consumían y sudores fríos que empapaban sus sábanas en la oscuridad de la noche. El médico del pueblo, un anciano con el rostro surcado por la preocupación, confirmó el diagnóstico con un gesto grave y recomendó un aislamiento estricto. Los pocos sirvientes que aún permanecían en la hacienda, acostumbrados a la difícil personalidad de don Fernando, comenzaron a desaparecer sigilosamente, uno tras otro, presas del miedo al contagio y a la muerte. Los hijos, informados de la gravedad de la situación, enviaron misivas llenas de preocupación y promesas de visitas que nunca se materializaban. Don Fernando, el hombre que había gobernado leguas de tierra y cientos de vidas, se encontraba ahora solo, a merced de una enfermedad que no distinguía entre ricos y pobres. Fue en este escenario de abandono y desesperación donde apareció María, una mujer de unos 30 y tantos años, con las manos curtidas por el trabajo y una mirada que reflejaba la sabiduría de quien ha conocido el dolor. María era viuda. Su esposo, un humilde jornalero, había fallecido años atrás en un trágico accidente, dejándola con el recuerdo de un amor sencillo y la imperiosa necesidad de ganarse la vida. No tenía hijos ni parientes cercanos, solo la dignidad que emanaba de su presencia y una fortaleza interior forjada en la adversidad. Había llegado a la hacienda Los Olvidos hacía algunos meses, buscando empleo después de que la finca donde trabajaba fuera vendida. Don Fernando, en uno de sus escasos momentos de pragmatismo, la había contratado para la cocina, impresionado por su eficiencia silenciosa y su capacidad para no inmutarse ante sus arrebatos. María llegó a la hacienda Los Olvidos con lo poco que le quedaba: una pequeña bolsa de tela con sus escasas pertenencias y el peso de una vida de pérdidas sobre sus hombros. Sus padres, humildes campesinos, habían fallecido años atrás, y su esposo, el único amor de su vida, había perecido en un accidente en el campo.
sin familia ni un lugar al que llamar hogar, había vagado de un pueblo a otro, buscando trabajo, encontrando solo puertas cerradas y miradas de lástima. La hacienda Los Olvidos era su última esperanza. Cuando se presentó ante don Fernando, él la recibió en el patio principal, bajo la sombra de un viejo mezquite. Su figura imponente y su mirada penetrante intimidaban a cualquiera. María, sin embargo, se mantuvo erguida con la cabeza en alto y expuso su situación con una voz clara y serena. No pidió caridad, sino trabajo. Don Fernando, que valoraba la franqueza y la eficiencia por encima de todo, la observó con atención. Algo en la dignidad silenciosa de María, en la determinación de sus ojos, lo intrigó. En un gesto inusual para él, que rara vez mostraba compasión, le ofreció un puesto en la cocina. «Puedes empezar mañana. Si eres tan buena como dices, te quedarás. Si no, te irás», dijo con su habitual brusquedad. Para María esas palabras, desprovistas de cualquier calidez, sonaron como la melodía más dulce. Era una oportunidad, un techo, un plato de comida. Era la vida. Así comenzó la vida de María en Los Olvidos. Se instaló en una pequeña habitación junto a la cocina, un espacio modesto pero propio, donde por fin podía descansar sin la incertidumbre del día siguiente. Su rutina era agotadora, pero ella la abrazó con gratitud. Se levantaba antes del alba, cuando el cielo aún estaba teñido de tonos grises y rosados, para encender el fuego en la cocina de leña. Preparaba el café para los peones, el atole para el desayuno, y luego se dedicaba a las comidas de don Fernando. Don Fernando era un hombre de hábitos arraigados y gustos sencillos, pero exigentes. María aprendió rápidamente sus preferencias: el café fuerte y sin azúcar, el pan de maíz recién hecho, la carne asada a la perfección, las tortillas calientes, nunca una queja, nunca un plato mal servido. Su eficiencia era tal que se movía por la cocina como una sombra, discreta y casi invisible, pero su presencia se sentía en cada detalle. No hablaba mucho, a menos que se le preguntara directamente, y sus respuestas eran concisas y respetuosas. Don Fernando, a su vez, apenas le dirigía la palabra, más allá de alguna instrucción o un gruñido de aprobación. Sin embargo, en esa interacción mínima, María comenzó a leer a don Fernando. Aprendió a descifrar su estado de ánimo por el sonido de sus botas en el pasillo, por la forma en que cerraba la puerta de su estudio, por la intensidad de su silencio durante las comidas. Sabía cuándo prefería estar solo, cuándo la soledad le pesaba más de lo habitual, aunque él nunca lo admitiera. Veía al hombre detrás del hacendado, al viudo que había construido muros alrededor de su corazón, al padre cuyos hijos lo visitaban por obligación. Y en esa observación silenciosa, una semilla de compasión comenzó a germinar en el corazón de María. Ella recordaba el día en que don Fernando la había contratado, ese raro momento en que un hombre tan duro le había dado una oportunidad. Esa gratitud se convirtió en el cimiento de su lealtad. No era una lealtad de servidumbre ciega, sino una lealtad forjada en el reconocimiento de un gesto de humanidad en un mundo que a menudo carecía de ella. María, que había conocido la crueldad del abandono, valoraba profundamente el simple hecho de tener un lugar y un propósito. Y aunque don Fernando nunca lo expresara, ella sentía que, a su manera, él también valoraba su presencia discreta y su trabajo impecable. Era una conexión silenciosa, invisible para los demás, pero real y profunda para ambos. La enfermedad insidiosa y silenciosa comenzó a tejer su red alrededor de don Fernando. La tuberculosis, ese flagelo de la época, se manifestaba con una tos persistente que le desgarraba el pecho, fiebres que lo consumían y sudores fríos que empapaban sus sábanas en la oscuridad de la noche. El médico del pueblo, un anciano con el rostro surcado por la preocupación, confirmó el diagnóstico con un gesto grave y recomendó un aislamiento estricto. Los pocos sirvientes que aún permanecían en la hacienda
acostumbrados a la difícil personalidad de don Fernando, comenzaron a desaparecer sigilosamente, uno tras otro, presas del miedo al contagio y a la muerte. Los hijos, informados de la gravedad de la situación, enviaron misivas llenas de preocupación y promesas de visitas que nunca se materializaban. Don Fernando, el hombre que había gobernado leguas de tierra y cientos de vidas, se encontraba ahora solo, a merced de una enfermedad que no distinguía entre ricos y pobres. Fue en este escenario de abandono y desesperación donde María se convirtió en su única ancla. No por la obligación de un salario, que ya no era una prioridad, sino por una profunda compasión que trascendía las barreras sociales y el carácter espinoso del patrón. Ella había percibido la soledad en los ojos de don Fernando, una soledad que ella misma conocía íntimamente, y a pesar de su aspereza, él le había ofrecido un techo y un sustento cuando más lo necesitaba. Era su momento de corresponder, no como una deuda, sino como un acto puro de humanidad. María asumió el rol de enfermera, cocinera y guardiana. Cambiaba las compresas en la frente febril de don Fernando. Preparaba caldos nutritivos que él apenas podía tragar y limpiaba las sábanas empapadas de sudor con una paciencia inagotable. Don Fernando, en sus momentos de delirio, maldecía. Se quejaba del sabor amargo de las infusiones de hierbas que María preparaba y a veces la apartaba con un gesto irritado. Pero María no se inmutaba. Comprendía que la enfermedad y el miedo lo hacían aún más difícil de tratar. Con manos firmes y voz suave, lo obligaba a tomar sus medicinas, a comer lo poco que podía y a descansar. Ella se convirtió en su sombra, su única conexión con el mundo exterior, su ancla en el mar de la enfermedad. Su presencia era un bálsamo silencioso en la desolación de la hacienda. Los primeros días fueron una lucha constante contra la fiebre y el delirio. Don Fernando alternaba entre la inconsciencia y momentos de lucidez dolorosa, donde su mente lo llevaba a recuerdos lejanos, a negocios pasados, a la imagen de su difunta esposa y a la amarga constatación de su abandono. María no dormía. Mantenía una vigilia ininterrumpida junto a su cama, cambiando las compresas cada media hora, forzando cucharadas de caldo tibio entre sus labios resecos y limpiando el sudor que empapaba su cuerpo. El organismo de don Fernando rechazaba casi todo, pero ella insistía con una tenacidad que sólo la compasión puede otorgar. Cuando él vomitaba, ella limpiaba sin un solo gesto de asco. Cuando tiritaba de frío bajo las mantas, ella encendía la chimenea. Cuando la fiebre lo hacía sudar profusamente, abría las ventanas para que el aire fresco circulara. María se transformó en su enfermera, su cocinera, su guardiana, su única compañía. Ella era todo lo que don Fernando tenía en ese momento, y esa responsabilidad pesaba sobre sus hombros como un juramento sagrado. En el tercer día, la fiebre cedió un poco. Don Fernando abrió los ojos con mayor claridad y pudo reconocer su entorno. Estaba en su propia habitación, en su propia cama, pero todo parecía diferente. La luz que se filtraba por la ventana era suave, tamizada por las cortinas que alguien había ajustado con esmero. Un delicado aroma a lavanda flotaba en el aire, proveniente de un pequeño saquito colgado en el cabecero. La mesita de noche estaba ordenada, con una jarra de agua fresca, una taza de té humeante y un tarro de miel. Don Fernando giró la cabeza y vio a María dormitando en la silla junto a la cama. Su cabeza ladeada, el delantal arrugado, los cabellos oscuros escapando de su trenza. Tenía profundas ojeras, su piel más pálida de lo normal, pero su rostro conservaba una serenidad casi angelical. Por primera vez en muchos años, don Fernando sintió algo más allá del vacío. Sintió gratitud, sintió una punzada de vergüenza por haber sido tan ciego durante tanto tiempo. Un nudo se formó en su pecho, un nudo que no provenía de la enfermedad. Intentó moverse,
pero su cuerpo le dolía por completo. El simple acto de levantar un brazo requería un esfuerzo descomunal. Fue entonces cuando don Fernando se dio cuenta de lo frágil que estaba, de lo completamente dependiente que era de esa mujer a la que apenas conocía de verdad. ¿Cuántas veces la había saludado en los últimos meses? ¿Cuántas veces le había preguntado cómo estaba? ¿Cuántas veces había visto más allá de su uniforme de sirvienta? La respuesta era humillante. Casi nunca. María había sido parte del paisaje, como los muebles, como las paredes. Pero ahora, en esa situación de fragilidad absoluta, don Fernando la veía por primera vez. Veía la dignidad en sus hombros encorvados por el trabajo. Veía la fuerza en sus manos callosas. Veía la belleza discreta en su rostro que el cansancio no podía borrar. Y sobre todo, veía una bondad que no pedía recompensa. María despertó sobresaltada, como si algún instinto le avisara que era observada. Se enderezó en la silla, se arregló el cabello, llevó una mano a la boca, intentando disimular un bostezo. Cuando se dio cuenta de que don Fernando estaba despierto y lúcido, se levantó de un salto, comprobó su temperatura con el dorso de la mano y sonrió aliviada. La fiebre había bajado. Era una señal positiva, aunque la batalla estaba lejos de terminar. Don Fernando intentó hablar, pero su garganta estaba seca como la tierra agrietada. María comprendió sin que él dijera nada. Tomó la taza de té, lo ayudó a incorporarse un poco, apoyando su espalda con el brazo, y llevó el borde de la taza a sus labios. Don Fernando bebió lentamente, sintiendo el líquido tibio y ligeramente dulce descender y aliviar la aspereza. Cuando terminó, ella lo recostó de nuevo con cuidado, le acomodó la almohada y le subió la manta. Cada gesto era preciso, gentil, lleno de atención. En los días que siguieron se estableció una rutina silenciosa entre los dos. María cuidaba de don Fernando con una dedicación absoluta y él, cada vez más consciente, observaba todo con una atención renovada. Ella se levantaba antes de que saliera el sol, preparaba atole de maíz con canela, subía a su habitación y lo alimentaba cucharada a cucharada. Luego bajaba a ordeñar la vaca, una de las pocas que no había huido del pastizal. Regresaba con leche fresca y hacía queso blanco que se derretía en la boca. Barría la habitación, cambiaba las sábanas, lavaba la ropa sucia de sudor y la tendía en el tendedero del patio. Todo esto sin quejarse, sin pedir ayuda, sin esperar elogios. Don Fernando comenzó a fijarse en los detalles. La forma en que ella tarareaba suavemente mientras doblaba la ropa. La manera en que siempre dejaba una flor fresca en un vaso de agua junto a su cama. La paciencia infinita con la que respondía a sus preguntas sobre la hacienda, sobre los animales, sobre el clima. Fue durante una de esas conversaciones, en una tarde en que la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, que don Fernando finalmente hizo la pregunta que rondaba su mente desde hacía días. ¿Por qué se había quedado? María estaba sentada en la silla, remendando una de sus camisas que se había rasgado. Detuvo la aguja en el aire, miró la ventana mojada y comenzó a hablar. Contó sobre el incendio que había consumido la pequeña choza de sus padres, sobre el dolor de ver todo convertido en cenizas, sobre la desesperación de no tener a dónde ir. Contó que había llamado a 10 puertas antes de llegar a la hacienda Los Olvidos, y en todas había sido rechazada. La gente la miraba con lástima, pero nadie le tendía una mano. Don Fernando había sido diferente. No pronunció discursos bonitos, no demostró una caridad ostentosa, simplemente le dijo que podía trabajar y tener un techo. Aquello le había salvado la vida. Por eso, cuando llegó su turno de necesitar, ella no lo pensó 2 veces. No era una deuda que exigía pago, era la humanidad que reconocía a la humanidad. Don Fernando escuchó todo en silencio, y cuando ella terminó, sintió un peso enorme de vergüenza. Él la había salvado sin siquiera darse cuenta, en un acto de aceptar a una empleada más. Ni siquiera recordaba ese día con claridad, pero para María
Ese día había significado la diferencia entre vivir y morir, y ahora ella correspondía conscientemente, donando su tiempo, su salud, su seguridad, todo lo que tenía. La desproporción era abrumadora. Él había dado tan poco y recibía tanto. Don Fernando cerró los ojos, sintiendo lágrimas cálidas humedecer sus párpados. No eran lágrimas de dolor físico, eran lágrimas de descubrimiento, de transformación. Estaba comprendiendo finalmente lo que significaba preocuparse de verdad por otro ser humano, y lo estaba aprendiendo de la persona más improbable, una sirvienta a la que la sociedad le había enseñado a despreciar. Afuera, mientras la lluvia lavaba la tierra, algo comenzaba a lavar también el corazón de don Fernando, y María, sin saberlo, plantaba semillas de una gratitud que crecería en las grietas de la soledad, florecería en el terreno árido del prejuicio y daría frutos que nadie podría imaginar. Pero el camino hasta allí sería largo, doloroso, lleno de pruebas, porque los hijos de don Fernando no habían renunciado a la herencia, y pronto descubrirían que María no solo estaba cuidando al patrón, estaba protegiendo algo mucho más grande. La última oportunidad de redención de un hombre, y la primera oportunidad de paz para una mujer que ya lo había perdido todo una vez. La recuperación de don Fernando era lenta, como el paso de una tortuga. La fiebre cedía durante el día, pero volvía a atacar en las madrugadas, obligando a María a mantener una vigilia constante. Ella aprendió a reconocer las señales, cuando su respiración se volvía agitada, cuando sus labios comenzaban a temblar, cuando el sudor frío empapaba la almohada. En esos momentos actuaba con la precisión de quien ha repetido el gesto cientos de veces. Preparaba baños tibios de hierbas, bajaba al sótano a buscar compresas de hielo del pozo y forzaba tés amargos de corteza de quina entre sus labios. Don Fernando se resistía a veces, girando el rostro, quejándose del sabor horrible. Pero María era firme. Sostenía su barbilla con una mano y administraba la bebida con la otra, diciendo que la medicina buena no necesitaba ser sabrosa, solo necesitaba funcionar. Y funcionaba. Las crisis se volvían más cortas, menos intensas, y los períodos de lucidez se alargaban. Fue durante uno de esos momentos lúcidos, en una mañana clara de cielo azul, que don Fernando logró sentarse en la cama por primera vez en 2 semanas. María había acomodado almohadas detrás de su espalda, ajustado un chal sobre sus hombros para protegerlo del frío que solo los enfermos sentían. Abrió las cortinas, dejando que la luz del sol entrara generosa, y don Fernando parpadeó varias veces, deslumbrado por el brillo. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía el día amanecer? ¿Cuánto tiempo había estado atrapado en esa habitación, en esa cama, en esa oscuridad? Parecía una eternidad. Miró por la ventana y reconoció el paisaje que había dominado durante tantos años. Los cafetales ondulantes, las montañas al fondo, el cielo infinito. Pero ahora, viéndolo desde dentro de esa habitación, dependiente de cuidados, todo parecía diferente. Más pequeño, menos importante. ¿De qué servía tener leguas de tierra si no tenía a nadie con quien compartir la vista? María entró en la habitación llevando una bandeja de madera. Había sopa de gallina de rancho, pan fresco que ella misma había horneado en la madrugada, queso fresco, dulce de guayaba y café recién colado. El aroma invadió el ambiente, y don Fernando sintió hambre de verdad por primera vez en días. Ella colocó la bandeja en una mesita auxiliar que acercó a la cama. Probó la temperatura de la sopa con la punta del dedo y, satisfecha, tomó la cuchara. Don Fernando la interrumpió, extendiendo su mano temblorosa. Quería intentar comer solo. María dudó, preocupada de que no tuviera suficiente fuerza, pero comprendió que aquello era importante para su orgullo. Le entregó la cuchara y se quedó cerca observando atenta. Don Fernando sumergió la cuchara en la sopa, la levantó lentamente, pero a mitad de camino hacia su boca,
La mano le tembló violentamente y la mitad del líquido se derramó sobre la manta. Él maldijo en voz baja, frustrado con su propia debilidad. María no dijo nada, solo tomó un paño, limpió el desorden, acomodó la manta y sostuvo su mano sobre la cuchara, guiando el movimiento juntos. Comieron así, mano sobre mano, sus ojos encontrándose entre una cucharada y otra, un silencio cómodo llenando el espacio. Mientras don Fernando recuperaba sus fuerzas dentro de la casa, afuera, una conspiración se gestaba. Los hijos de don Fernando, Ricardo y Elena, no se habían ido muy lejos. Se habían instalado en una hacienda vecina, propiedad de un primo lejano, y esperaban noticias. Enviaban a peones a husmear en los olvidos, pidiendo información a los pocos trabajadores que habían regresado después de que el pánico inicial pasara. Las noticias que llegaban irritaban a los hermanos. Don Fernando seguía vivo, y lo que era peor, estaba mejorando. Y la sirvienta que se había quedado a cuidarlo parecía ser demasiado eficiente. Ricardo golpeaba la mesa con rabia, su rostro enrojecido como un chile maduro. Había calculado que su padre no duraría una semana sin médico, sin familia, sin cuidados adecuados, pero ya había pasado casi un mes y don Fernando aún respiraba. Elena, más calculadora, propuso que debían actuar. No podían depender de la suerte o de la enfermedad. Necesitaban asegurar el resultado deseado. Sugirió que regresaran a la hacienda, fingiendo preocupación filial, y encontraran una manera de acelerar lo inevitable. La oportunidad surgió en una tarde lluviosa. Los dos hermanos aparecieron en la hacienda Los Olvidos, cabalgando bajo un fuerte aguacero, con sus capas empapadas y expresiones de falsa angustia. María los recibió en la puerta, con los brazos cruzados y una mirada desconfiada. No eran bienvenidos, y ella lo dejó claro sin necesidad de abrir la boca. Ricardo, acostumbrado a imponer su voluntad en todos los lugares que pisaba, intentó empujarla y entrar a la fuerza, pero María se plantó firmemente en el umbral de la puerta. Dijo que don Fernando estaba durmiendo, que no podía recibir visitas, que el médico había recomendado reposo absoluto. Era una mentira, pero una mentira necesaria. Elena, al darse cuenta de que la fuerza bruta no funcionaría, cambió de táctica. Sonrió con esa sonrisa de serpiente lista para atacar y le ofreció dinero a María, una suma generosa, suficiente para que ella comprara su propia tierra, su propia casa, su propia vida. Todo lo que tenía que hacer era irse, dejar a don Fernando al cuidado de sus hijos y fingir que no había visto nada. María sintió náuseas subir por su garganta. Así que era eso, querían comprar su ausencia, querían quedarse a solas con don Fernando para hacer lo que pretendían desde el principio, acelerar su muerte. Miró a Elena a los ojos y vio allí la frialdad de una asesina, la codicia de un buitre. Su respuesta fue clara como el agua de un manantial. Dijo que ella no estaba en venta, que don Fernando seguiría bajo su cuidado, y que si intentaban entrar en esa casa de nuevo, gritaría tan fuerte que toda la vecindad los oiría. El escándalo caería sobre ellos, no sobre ella. Ricardo avanzó amenazador, pero María no retrocedió ni un centímetro. Sostuvo la escoba que estaba apoyada en la pared y la empuñó como si fuera una lanza de guerra. Los hermanos se dieron cuenta de que estaban frente a alguien que no se intimidaba. Murmurando amenazas vacías, montaron en sus caballos y partieron bajo la lluvia, prometiendo que volverían. Cuando María cerró la puerta y apoyó su espalda en ella, todo su cuerpo tembló. No era miedo, era rabia. Rabia de ver tanta maldad disfrazada de familia. Subió corriendo las escaleras y entró en la habitación de don Fernando. Él estaba despierto, mirando al techo pensativo. Preguntó si había oído voces abajo. María dudó, pero decidió contarle la verdad. Relató la visita de sus hijos, la oferta de soborno, las intenciones claras que ni siquiera se esforzaron en ocultar.
Don Fernando escuchó todo con la mandíbula apretada, los puños cerrados sobre la manta. Conocía bien a sus hijos, sabía de lo que eran capaces, pero escuchar que habían intentado comprar su muerte era un golpe de traición que dolía más que cualquier fiebre. Le dijo a María que debían ser cuidadosos, que Ricardo y Elena no se rendirían fácilmente, que podían intentar algo más drástico. María asintió, pero prometió que mientras tuviera fuerzas, nadie lastimaría a don Fernando. Era la promesa de un soldado en la trinchera, y ella pretendía cumplirla. Los días siguientes fueron de tensión silenciosa. María redobló los cuidados, no solo médicos, sino de vigilancia. Cerraba todas las puertas y ventanas antes de dormir. Mantenía un candil encendido en el pasillo. Se despertaba al menor ruido extraño. Don Fernando mejoraba visiblemente. Ya lograba ponerse de pie con apoyo, dar algunos pasos tambaleantes por la habitación. La fuerza regresaba poco a poco, pero junto con ella volvía también la conciencia de lo vulnerable que estaba. Se dio cuenta de que dependía totalmente de María, no solo para sobrevivir a la enfermedad, sino para sobrevivir a su propia familia. Esta dependencia generaba en él sentimientos contradictorios, una inmensa gratitud mezclada con una profunda vergüenza. Un hombre acostumbrado a mandar, a decidir, a ordenar, ahora necesitaba ser alimentado, lavado, protegido por una mujer a la que siempre había considerado inferior. Una tarde, mientras María preparaba el té en la cocina, escuchó un ruido inusual en el patio. Se asomó con cautela y vio a un peón, uno de los que había regresado a trabajar, acercándose sigilosamente a la ventana de la habitación de don Fernando. El hombre llevaba una pequeña botella en la mano. María sintió un escalofrío. Recordó las palabras de don Fernando sobre sus hijos y sus intenciones. Salió de la cocina sin hacer ruido, tomó un pesado rodillo de amasar y se acercó al peón por la espalda. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, María lo golpeó en la cabeza con el rodillo. El peón cayó al suelo, inconsciente, la botella rodando a su lado. María la recogió. Era un líquido oscuro y espeso, con un olor dulzón y nauseabundo. Veneno. Don Fernando, alertado por el ruido, apareció en la puerta de la cocina, pálido y tembloroso. Vio al peón en el suelo, la botella en la mano de María. Ella le explicó lo sucedido, su voz aún agitada por la adrenalina. Don Fernando sintió una rabia fría. Sus propios hijos habían intentado envenenarlo. No había límites para su codicia. Ordenó a María que atara al peón y lo encerrara en el sótano. Luego, le pidió que enviara un mensaje urgente a José, el herrero de la hacienda vecina, un hombre de su confianza que había trabajado para él durante años. Necesitaba su ayuda. José llegó a la hacienda Los Olvidos al día siguiente, cabalgando a toda velocidad. Era un hombre fuerte, de mediana edad, con una barba tupida y ojos honestos. Había sido leal a don Fernando durante décadas, y la noticia de la enfermedad y los intentos de sus hijos lo habían indignado. Al ver a don Fernando tan demacrado y a María tan agotada, supo que la situación era más grave de lo que imaginaba. María le contó todo lo sucedido, desde la visita de Ricardo y Elena hasta el intento de envenenamiento. José escuchó con atención, su rostro endurecido por la ira. «No se preocupe, don Fernando», dijo José, su voz firme. «Mientras yo esté aquí, nadie le hará daño. Y esa mujer», añadió señalando a María con respeto, «es más valiente que muchos hombres que conozco». Don Fernando asintió, sintiendo un alivio inmenso. La presencia de José era un bálsamo. Juntos idearon un plan. José se quedaría en la hacienda, actuando como capataz y guardián. El peón envenenador sería interrogado y luego entregado a las autoridades, con la esperanza de que confesara quién lo había contratado. La confesión del peón no tardó en llegar. Bajo la presión de José,
el hombre admitió que Ricardo y Elena le habían pagado una suma considerable para que pusiera el veneno en la comida de don Fernando. La evidencia era irrefutable. Don Fernando, con el corazón destrozado por la traición de sus propios hijos, tomó una decisión trascendental. No solo los desheredaría, sino que los denunciaría ante la justicia. No podía permitir que su codicia quedara impune. Días después, Ricardo y Elena regresaron a la hacienda, esta vez con una actitud más agresiva. Habían oído rumores sobre la denuncia y venían a confrontar a su padre. Entraron en la sala sin pedir permiso, sus rostros contraídos por la rabia. Don Fernando los esperaba sentado en su sillón, con María de pie a su lado y José, imponente, en la puerta. La escena era tensa, cargada de una electricidad peligrosa. Ricardo, con voz altanera, exigió saber qué significaban esos rumores sobre una denuncia. Don Fernando, con una voz que, aunque débil, resonaba con una autoridad renovada, les dijo que sabía de sus intentos de envenenamiento, de sus sobornos, de su codicia sin límites. Les dijo que no solo los desheredaría, sino que los llevaría ante la justicia por intento de asesinato. Ricardo y Elena se quedaron boquiabiertos. No esperaban que su padre, el hombre que creían senil y manipulable, tuviera tanta fuerza. Elena, intentando recuperar el control, se acercó a don Fernando con una sonrisa forzada. «Padre, no diga tonterías. Esa mujer lo está manipulando. Ella quiere su dinero. Nosotros somos su sangre». Don Fernando la miró con desprecio. «Mi sangre me ha traicionado. Mi sangre ha intentado matarme. María, la mujer que ustedes desprecian, es la única que se ha quedado a mi lado. Ella es mi verdadera familia ahora». Las palabras de don Fernando fueron un golpe devastador para sus hijos. Ricardo, fuera de sí, intentó abalanzarse sobre María, pero José lo detuvo con un brazo de hierro. «Ni se te ocurra tocarla», advirtió José, su voz grave y amenazante. La confrontación escaló. Ricardo y Elena, al ver que no podían intimidar a don Fernando ni a María, comenzaron a proferir amenazas. Dijeron que si no retiraba la denuncia y no cambiaba el testamento, harían un escándalo público, arruinarían su reputación, lo arrastrarían por el fango. Don Fernando los escuchó con una calma sorprendente. «Mi reputación ya está arruinada por tener hijos como ustedes, y mi conciencia está limpia. Hagan lo que quieran, no me detendrán». Elena, con lágrimas de cocodrilo, intentó apelar a los sentimientos de su padre. «Padre, ¿cómo puede hacernos esto? Somos sus hijos. Hemos estado con usted toda la vida». Don Fernando sonrió con amargura. «Ustedes han estado con mi dinero toda la vida. María ha estado conmigo cuando no tenía nada más que mi enfermedad». Las palabras de don Fernando resonaron en la sala, llenas de una verdad dolorosa. Los hermanos, al ver que no había forma de convencerlo, se dieron por vencidos por el momento. Con una última mirada de odio hacia María y de desprecio hacia su padre, se retiraron de la sala. Ricardo, al pasar por la puerta, murmuró una amenaza velada a José. «Esto no ha terminado, herrero. Te arrepentirás de haberte metido en esto». José solo lo miró con una expresión de desafío. Don Fernando casi se desploma tan pronto como sus hijos se fueron. La adrenalina del enfrentamiento se había evaporado, dejando solo agotamiento. María lo sostuvo. José subió a ayudar y juntos llevaron a don Fernando de vuelta a su habitación. El médico lo examinó con atención profesional, verificó el pulso, la temperatura, auscultó sus pulmones, hizo preguntas detalladas sobre los síntomas. Después de media hora, el doctor Morales dio el diagnóstico con una sonrisa alentadora. La tuberculosis había sido vencida. Don Fernando estaba débil, desnutrido, necesitaba ganar peso y fuerza, pero lo peor había pasado. Con los cuidados adecuados, se recuperaría completamente. La noticia trajo un alivio indescriptible. María sintió lágrimas humedecer su rostro sin darse cuenta.
Meses de tensión, miedo, noches sin dormir, finalmente valían la pena. Don Fernando viviría. El médico prescribió tónicos, una dieta rica en carnes y huevos, ejercicios ligeros para recuperar la musculatura. También dijo que María había hecho un trabajo admirable, que sin sus cuidados, don Fernando ciertamente no habría sobrevivido. Era un reconocimiento profesional que validaba todo lo que ella había sufrido, todas las elecciones que había hecho. José llevó al médico a descansar en la sala, le ofreció cena. María se quedó en la habitación con don Fernando, organizando los frascos de medicina nueva que el doctor Morales había traído. El silencio entre ellos ahora era diferente, cargado de cosas no dichas que necesitaban encontrar voz. Don Fernando la observaba con una intensidad que ponía nerviosa a María. Ella sentía el peso de esa mirada, sabía que algo había cambiado entre ellos, pero tenía miedo de nombrarlo. Fue don Fernando quien rompió el silencio. La llamó por su nombre, sin el tratamiento formal que siempre había usado. Solo María, suave e íntimo. Ella detuvo lo que estaba haciendo y lo miró. Don Fernando le pidió que se sentara. Dijo que necesitaba hablar de cosas importantes. María obedeció sentándose en la silla junto a la cama, sus manos nerviosas jugando con el dobladillo de su delantal. Don Fernando comenzó lentamente, eligiendo las palabras con cuidado. Dijo que había pasado toda su vida persiguiendo cosas equivocadas, acumulando tierras y dinero, mientras su corazón se marchitaba. La muerte de su esposa le había enseñado que nada de eso tenía valor, pero él había aprendido la lección equivocada. En lugar de abrirse a la vida, se había cerrado aún más. Solo ahora, acostado en esa cama, dependiendo de ella para todo, había entendido lo que realmente importaba. No eran las propiedades, no era el estatus social, no era el apellido, era tener a alguien que se quedara cuando todos se iban. María escuchaba con el corazón acelerado, sintiendo que esa conversación la llevaría a un lugar del cual no habría retorno. Don Fernando continuó. La voz embargada por la emoción dijo que ella lo había salvado de dos muertes, la muerte del cuerpo y la muerte del alma, que cada gesto de ella, cada cuidado, cada palabra amable, había plantado algo nuevo donde antes solo había cenizas. Admitió que no sabía cómo nombrar lo que sentía, que era confuso y aterrador, pero que sabía una cosa con certeza: no quería que ella se fuera nunca, no como sirvienta, no como empleada, sino como la persona en quien confiaba plenamente, como la mujer a la que admiraba más que a cualquier otra. María sintió que el mundo se detenía. Era una declaración disfrazada, una petición disfrazada, una confesión disfrazada. Don Fernando estaba ofreciendo su corazón herido a alguien que la sociedad diría que no tenía derecho a tocarlo. Ella respondió con voz temblorosa que tampoco sabía cómo nombrar lo que sentía, pero que desde el primer día en que él la había aceptado en la hacienda, una inmensa gratitud se había instalado en su pecho. Con el tiempo, viéndolo de lejos, observando su soledad, esa gratitud había crecido, convirtiéndose en compasión, luego en respeto, luego en una profunda ternura. Cuando la enfermedad llegó y todos huyeron, ella se quedó no solo por deber, sino porque la idea de verlo sufrir solo era insoportable. En las noches de vigilia, sosteniendo su mano durante los delirios, María se había dado cuenta de que ese hombre ya no era solo su patrón, era alguien a quien ella cuidaría, incluso sin salario, incluso sin techo, incluso sin nada a cambio, porque el corazón no negociaba términos. El corazón simplemente se entregaba. Allí estaba la palabra que ninguno de los dos se había atrevido a pronunciar. Gratitud profunda, respeto inquebrantable, un lazo de humanidad que trascendía cualquier convención. Don Fernando extendió su mano temblorosa, y María la aseguró. Los dedos se entrelazaron con una primera vacilación, luego con una firmeza creciente.
Se quedaron así por largo tiempo, solo tomados de las manos, mirándose el uno al otro, procesando la enormidad de lo que acababa de suceder. No hubo besos, no hubo abrazos dramáticos, solo ese toque simple que lo decía todo. La realidad, sin embargo, golpeaba en la ventana como un viento frío. Don Fernando vivía en una sociedad que jamás aceptaría que un hacendado rico dejara su fortuna a una sirvienta. Sus hijos usarían eso en su contra. Dirían que estaba senil, que María lo había manipulado, que era un golpe de una mujer interesada. La batalla legal sería brutal. Además, estaba la propia María a considerar. ¿Soportaría el escándalo, las miradas de reprobación, los comentarios maliciosos? ¿Estaría dispuesta a cambiar una seguridad humilde por un reconocimiento escandaloso? La conversación fue interrumpida por José, llamando desde abajo. La cena estaba lista. María bajó. Don Fernando se quedó acostado, ambos sumergidos en sus pensamientos. Durante la cena, José notó que María estaba diferente, más callada de lo normal, sus ojos brillando de una manera extraña. Le preguntó si todo estaba bien. Ella disimuló. Dijo que era solo cansancio. Pero José conocía a María desde niño. Vio algo más allí, algo que le dejó una punzada de celos en el pecho. Después de la cena, cuando el doctor Morales fue a dormir a la habitación de huéspedes, José le pidió a María hablar en el porche. La noche estaba clara, la luna llena iluminaba el patio. Él comenzó diciendo que necesitaba regresar a la otra hacienda al día siguiente, que su patrón ya se estaba quejando de su ausencia. Pero antes de irse, quería saber si María estaba segura allí. Ella le aseguró que sí, que lo peor ya había pasado, que don Fernando se estaba recuperando bien. José dudó. Luego preguntó si había algo entre ella y el patrón. La pregunta tomó a María desprevenida. Se quedó sin respuesta por segundos que parecieron eternos. José interpretó el silencio como una confirmación. Sacudió la cabeza con tristeza. Dijo que esperaba que María supiera lo que estaba haciendo, que un hombre rico no se desposaba con una sirvienta, que ella se lastimaría. Eran palabras de un amigo preocupado o de un hombre rechazado. Probablemente ambas cosas. María sintió la necesidad de defender a don Fernando, de defender lo que estaban haciendo entre ellos, pero las palabras no le salían. José tenía razón en todo. Era una locura, era imposible, era un camino garantizado al sufrimiento. Pero su corazón ya había tomado una decisión que la razón no aprobaba, la de la lealtad incondicional. José partió a la mañana siguiente con una despedida melancólica. Abrazó a María, le deseó suerte genuina, a pesar del visible pesar, montó a caballo y se fue. El doctor Morales se quedó 2 días más observando la evolución de don Fernando, ajustando las medicaciones. Él también notó algo diferente en el ambiente de esa casa, en la forma en que María miraba a don Fernando, en cómo don Fernando sonreía cuando ella entraba en la habitación. El médico era un hombre de ciencia, pero también era humano. Vio la profunda conexión floreciendo donde no debería, y decidió no opinar. No era su papel juzgar. Cuando partió, dejó instrucciones detalladas y prometió regresar en 15 días para un nuevo examen. La casa quedó vacía de nuevo. Solo don Fernando y María, solos con sentimientos demasiado grandes para el espacio entre ellos. Los días siguientes fueron de recuperación acelerada para don Fernando y de creciente tensión emocional para ambos. Él comenzó a caminar por la habitación sin ayuda, luego se aventuró a bajar a la sala. La fuerza regresaba, los músculos respondían, el color volvía a su rostro, pero cuanto más mejoraba físicamente, más difícil se hacía ignorar el elefante en la habitación. ¿Qué pasaría cuando estuviera completamente recuperado? ¿María volvería a ser solo una sirvienta? ¿Fingirían que las confesiones nunca habían sucedido? Don Fernando no quería eso, pero tampoco sabía cómo navegar en un territorio tan desconocido. Había sido criado para comandar, para ordenar, para tomar decisiones prácticas sobre café, ganado, negocios,
pero nadie le había enseñado a lidiar con una gratitud que desafiaba las convenciones sociales. Fue en una tarde lluviosa, cuando don Fernando estaba sentado en el sillón de la biblioteca, hojeando libros que no podía leer realmente, que María entró trayendo té. Ella colocó la bandeja en la mesita lateral y se disponía a salir cuando don Fernando le tomó la mano. Fue un toque inesperado que hizo que ambos se congelaran. Él la atrajo suavemente hacia él, y María se arrodilló junto al sillón para quedar a la misma altura. Don Fernando la miró a los ojos, esos ojos oscuros que habían sido su luz en la oscuridad, y dijo 3 palabras que lo cambiaban todo. Te dejaré mi herencia. No como una propuesta de matrimonio, no como una declaración de amor romántico, sino como el más puro acto de gratitud y reconocimiento. Él sabía las consecuencias, los escándalos, las peleas, pero había descubierto que una vida sin reconocimiento a la bondad no era vida, era solo supervivencia. Y él estaba cansado de solo sobrevivir. María sintió lágrimas correr libremente. Dijo, «Gracias», con voz embargada. «Gracias, don Fernando, con todo mi corazón». Sí, incluso sabiendo que el camino sería pedregoso. Don Fernando la atrajo para un abrazo apretado, y allí en la biblioteca, bajo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, 2 almas solitarias se encontraron y decidieron enfrentar el mundo juntas, no como amantes, sino como un pacto de lealtad y humanidad. Pero afuera, en la oscuridad que la lluvia hacía aún más densa, Ricardo y Elena tramaban el golpe final. Habían perdido la batalla del veneno, perdido la batalla de la intimidación, perdido la batalla legal por ahora. Pero los hombres desesperados no conocen límites y estaban a punto de cruzar una línea sin retorno. El tiempo se acababa, el enfrentamiento final se acercaba, y cuando llegara sería fuego, sangre y verdades que ninguno de los 2 lados esperaba enfrentar. La noche que siguió a la confesión de don Fernando fue una de insomnio para María. Las palabras «te dejaré mi herencia» resonaban en su mente, mezcladas con las advertencias de José y la imagen de los ojos fríos de Ricardo y Elena. Sabía que la decisión de don Fernando era un acto de justicia y gratitud, pero también una declaración de guerra contra sus hijos. La hacienda, antes un refugio, se sentía ahora como un campo de batalla inminente. María se levantó antes del amanecer con el corazón apretado y se dirigió a la cocina. Necesitaba mantener la mente ocupada. Mientras preparaba el atole y el pan, un ruido sordo proveniente del exterior la alertó. No era el viento, ni los animales. Era el sonido de pasos furtivos y el crujido de la madera. Se asomó por una rendija de la ventana y vio siluetas moviéndose entre los árboles, dirigiéndose hacia la parte trasera de la casa. Eran Ricardo y Elena, pero esta vez no venían solos. Los acompañaban al menos 5 hombres, armados con machetes y palos, sus rostros cubiertos con pañuelos. No venían a hablar. Venían a tomar lo que creían suyo por la fuerza. María sintió un escalofrío helado recorrer su espalda, pero la parálisis duró solo un instante. Su mente, acostumbrada a la adversidad, reaccionó con rapidez. Sabía que don Fernando, aunque recuperado, no tenía la fuerza para un enfrentamiento físico. La única esperanza era ganar tiempo. Corrió a la habitación de don Fernando, lo despertó con urgencia y le susurró lo que estaba sucediendo. Él, con el rostro pálido, intentó levantarse, pero María lo detuvo. «Usted no puede, don Fernando. Yo me encargo. Quédese aquí, no haga ruido». Don Fernando, a pesar de su orgullo, entendió la gravedad de la situación. La debilidad de su cuerpo era una prisión. Solo pudo asentir, sus ojos fijos en María, una mezcla de miedo y una profunda admiración. María tomó la escoba que siempre mantenía cerca, no como un arma, sino como un símbolo de su determinación. Bajó las escaleras en silencio, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Los intrusos ya estaban en el patio trasero, intentando forzar
una de las puertas de servicio. María, con una valentía que sorprendió incluso a sí misma, abrió la puerta principal de golpe y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «¡Fuera de aquí! ¡La policía ya viene en camino! ¡Los estoy viendo!». Su voz, aunque temblorosa, resonó en el silencio de la madrugada. Los hombres se detuvieron, sorprendidos por la aparición inesperada de una mujer. Ricardo, al verla, se burló. «Mira, la sirvienta valiente. ¿Crees que nos asustas con tus gritos, mujer?». Pero María no retrocedió. «Sé lo que hicieron con la medicina de don Fernando. Sé que quieren matarlo, y no lo permitiré. Esta hacienda tiene testigos, y si algo le pasa a don Fernando, sus nombres serán los primeros en la boca de la justicia». Su voz, aunque no era la de una autoridad, llevaba el peso de la verdad y la convicción. Elena, que se había mantenido en la retaguardia, se acercó. «No seas tonta, María. Esto no es asunto tuyo. Vete ahora, y te daremos una buena suma para que desaparezcas. No querrás terminar como tu marido, ¿verdad?». La amenaza velada, la mención de su difunto esposo, fue un golpe bajo. María sintió un dolor agudo, pero lo transformó en rabia. «Mi marido murió con honor. Ustedes no conocen el honor. Solo la codicia», replicó María, su voz ahora más firme. Ricardo, impaciente, dio un paso adelante, levantando su machete. «Basta de tonterías, quítate de en medio o te quitaremos nosotros». Justo en ese instante, un sonido de cascos de caballo a lo lejos rompió la tensión. No era la policía, pero el sonido fue suficiente para sembrar la duda en los asaltantes. José, el herrero, había regresado antes de lo esperado y no venía solo. Lo acompañaban 2 peones leales de la hacienda vecina, alertados por él sobre la posible amenaza. Los hombres de Ricardo y Elena, al escuchar los caballos acercarse, dudaron. No esperaban resistencia armada. Ricardo y Elena, al ver que su plan se desmoronaba, se miraron con frustración. No era el momento de un enfrentamiento abierto. «Esto no ha terminado, María. Volveremos», gritó Ricardo mientras él y sus hombres se daban la vuelta y huían en la oscuridad, desapareciendo entre los árboles justo cuando José y sus acompañantes llegaban al patio. José desmontó rápidamente, con una escopeta en la mano, y corrió hacia María. «¿Estás bien? ¿Te hicieron algo?», preguntó, su voz llena de preocupación. María asintió, aún temblorosa, pero ilesa. Don Fernando, que había presenciado todo desde la ventana de su habitación, sintió un torbellino de emociones: miedo por María, rabia por la vileza de sus hijos, y una gratitud tan inmensa que le oprimía el pecho. María no solo lo había salvado de la enfermedad, sino que ahora lo había defendido de sus propios hijos, arriesgando su vida sin dudarlo. La imagen de ella, pequeña pero inquebrantable, enfrentándose a hombres armados, se grabó en su mente. Esa mañana, con el sol ya alto, don Fernando llamó al doctor Castillo, el abogado de la ciudad. No había tiempo que perder. Necesitaba asegurar el futuro de María y de la hacienda. José se quedó en los olvidos, asumiendo el rol de capataz, su presencia una garantía de seguridad. La hacienda, aunque aún bajo la sombra de la amenaza, respiraba un aire de resistencia y unidad. María, con la escoba en la mano, había demostrado que la verdadera fuerza no reside en las armas, sino en la valentía del corazón. Y don Fernando, al verla, supo que su legado no sería solo de tierras y dinero, sino de la lealtad y la humanidad que ella le había enseñado a valorar. La noticia del testamento de don Fernando, redactado con la ayuda del doctor Castillo, el abogado serio y competente de la ciudad, se esparció como pólvora. Don Fernando había dejado la hacienda a los olvidos y todas sus propiedades a María, su fiel sirvienta, en un acto de gratitud incondicional. El documento registrado en el notario era irrefutable. La sociedad local se escandalizó. Un hacendado rico, dejando todo a una viuda humilde, era una afrenta a las buenas costumbres.
Los chismes volaron como aves de rapiña, pero don Fernando, por primera vez en su vida, sentía una paz que el dinero nunca le había dado. Había elegido el corazón, la justicia y la gratitud por encima de la conveniencia social. Ricardo y Elena recibieron la noticia como una bofetada. Sus peores temores se habían confirmado. Su padre, el hombre que creían débil y manipulable, había actuado con una determinación que nunca le habían visto. Intentaron impugnar el testamento, alegando demencia senil y manipulación por parte de María. Pero el doctor Castillo, con el atestado médico del doctor Morales y los testimonios de los intentos de envenenamiento y soborno, desmanteló sus argumentos. La valiente defensa de María en la noche del asalto, corroborada por José y los peones, selló el destino de los hermanos. Los hijos de don Fernando fueron humillados en la corte, sus ambiciones expuestas ante todos. En sus últimos meses, don Fernando vivió una vida de una serenidad que nunca antes había conocido. María, ahora su administradora y compañera, cuidaba de él con la misma devoción, pero con una nueva autoridad. Juntos comenzaron a implementar cambios en los olvidos. Construyeron una pequeña escuela para los hijos de los peones, mejoraron las viviendas de los trabajadores y compartieron las ganancias de manera más justa. La hacienda, antes un símbolo de riqueza fría, se transformó en un faro de humanidad y prosperidad compartida. Don Fernando, sentado en su silla en el porche, observaba a María moverse por la hacienda, hablando con los peones, organizando las tareas, y sentía un orgullo inmenso. Ella era la verdadera heredera de su espíritu, la que había cultivado la tierra de su corazón. Cuando don Fernando finalmente exhaló su último aliento, fue en paz, con María a su lado, sosteniendo su mano. No hubo lágrimas de desesperación, sino de una tristeza serena, de quien ha cumplido su propósito. Sus hijos no asistieron al funeral. Los peones de la hacienda, sin embargo, se reunieron para despedir a su patrón, no por obligación, sino por el respeto que don Fernando había ganado en sus últimos meses, gracias a la influencia de María. María, ahora la dueña de la hacienda Los Olvidos, continuó el legado de don Fernando, pero a su manera. La hacienda floreció bajo su gestión, convirtiéndose en un ejemplo de justicia y compasión. Ella nunca se casó de nuevo, dedicando su vida a la tierra y a la gente que la rodeaba. La historia de don Fernando y María se convirtió en una leyenda en la región, un cuento susurrado al calor de las fogatas, sobre cómo la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en la lealtad, la compasión y la capacidad de un corazón para cambiar. Queridas almas que nos acompañan en Cuentos de Viuda, esta historia de don Fernando y María nos deja una enseñanza profunda, ¿verdad? Nos recuerda que a veces la vida nos despoja de todo lo que creemos valioso para mostrarnos lo que realmente importa. Don Fernando, un hombre que lo tenía todo materialmente, encontró su verdadera riqueza en la lealtad inquebrantable de una mujer humilde. Y María, que había perdido tanto, encontró un propósito y un reconocimiento que la sociedad le había negado. Quizás, al igual que don Fernando, nos hemos aferrado a cosas que no nos nutren el alma. O tal vez, como María, hemos sentido el peso de la invisibilidad, la sensación de que nuestras acciones pasan desapercibidas. Pero esta historia nos grita que cada acto de bondad, cada gesto de compasión, cada elección de permanecer cuando todos huyen, tiene un valor incalculable. Nos dice que no estamos solos en nuestras luchas, en nuestras pérdidas, ni en nuestras esperanzas. Somos una comunidad de almas que encuentran consuelo y fuerza en estas narrativas. Así como María fue el ancla de don Fernando, quiero que sepan que ustedes son el corazón de Cuentos de Viuda. Cada uno de ustedes, con sus propias historias y sus propias batallas, forma parte de este espacio donde la humanidad se celebra y la esperanza se renueva. No importa lo difícil que sea el camino, siempre hay una luz, una mano amiga,
una historia que nos recuerda que somos capaces de amar, de perdonar y de encontrar la paz. Gracias por ser parte de esta familia. Un abrazo cálido, de mi corazón al suyo. Hasta la próxima historia.